es un... Ah, ya va. Listo. Ahí. Bueno, arratsalde-on, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir. La sala casi llena con un día como este. Da gusto, de verdad. Nos encontramos ante el penúltimo encuentro de este año. El año que viene, ya anticipo que no sabemos muy bien dónde se va a celebrar el ciclo de conferencias que venimos realizando. Creo que ya esta es la 9ª edición. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya sabréis que el Coldo Michelena se va a cerrar, se va a remodelar y bueno, de momento no sabemos, pero consultando en la página web o a través de los trípticos o de oído, espero que os vayáis enterando de dónde celebraremos el ciclo del año que viene. En el día de hoy tenemos con nosotros a Javier Esteban, doctor en Historia Moderna por la Universidad del País Vasco, recién llegado de Estados Unidos, de hacer una estancia en el marco de su trabajo como postdoc, de su trabajo postdoctoral para la misma universidad, la UPV. Ha realizado multitud de trabajos, bastantes artículos y demás en el marco de su tesis, también publicada en formato libro y que podéis encontrar, no sé en qué librerías o por internet, pero por ahí está. Aquí hay un ejemplar. Bueno, aquí claro, por supuesto que tendréis un ejemplar, seguro que también está en la Biblioteca Municipal de Donosti, etcétera, en la universidad y demás. Un trabajo sobre los discursos civilizadores a través de textos en euskera. Un trabajo bastante singular e inédito que, bueno, os recomiendo leer. Yo la verdad es que lo he hecho y es de sumo interés. También acaba de publicar un trabajo en la UPV sobre discursos civilizadores, ¿no? Y sobre discursos de la civilización entre élites, clases populares y demás, y cómo estos discursos se van articulando a través del tiempo. Y sin embargo, en el día de hoy, con todo ese bagaje, nos va a hablar sobre los afrancesados guipuzcoanos, sobre las élites al servicio o no de Napoleón. Porque, como sabréis, bueno, Guipúzcoa en concreto, la provincia de Guipúzcoa se integrará dentro del Imperio Napoleónico, si no me equivoco, ¿no? Desde el año 1810, ¿no? Hasta el 13. Y bueno, a partir de ahí surgen una serie de problemáticas historiográficas que Javier está intentando desentrañar desde su trabajo como postdoctoral, ¿no? De ahí la estancia en Estados Unidos y demás, ¿no? Y poco más que decir. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todas y todos y que disfrutéis. Muy bien, muchas gracias, Iker, por esta presentación. Comenzar agradeciendo también a la asistencia, que estoy abrumado, que hayáis salvado las inclemencias del tiempo para venir aquí a oírme a mí, que bueno, considero que tengo interés, pero no sabía que tanto. Bueno, yo hoy estoy retomando un viejo tema, un tema con el que empecé el contrato postdoctoral y espero que lo que vaya a presentaros hoy me anime a retomarlo, porque he estado concentrado en otros quehaceres hasta en este último año y por lo tanto he releído estos apuntes y me he vuelto a motivar con este tema que me parece apasionante, ¿no? Que es el de la colaboración con los franceses durante la invasión francesa, durante la invasión y la ocupación napoleónica en el País Vasco. Bien. Los historiadores somos conocidos por ser unos fetichistas de las fechas. Esta es la única diapositiva con fechas que va a haber. Simplemente lo que quiero es que tengamos un contexto de lo que sucede en esta época, la llamada época de las revoluciones, por la historiografía. 1789, Revolución Francesa, una revolución que comienza siendo una protesta de los grupos privilegiados para no tener que pagar impuestos y termina siendo algo más generalizado en defensa de los derechos de los ciudadanos en general. La Revolución Francesa se va radicalizando. 1793, la Convención Nacional guillotina a Luis XVI. Por lo tanto, en este momento, a partir de ahí, todos los países de alrededor de Francia, monarquías, van a estar en contra de esta radicalidad y van a intentar atacar al país, a la República Francesa. Situación, al principio, entre otros países, es España la que ataca, invade territorios franceses. Sin embargo, se ponen en prueba
la nueva leva republicana francesa. El ejército francés combate a los ejércitos invasores de su territorio y, es más, no solo repele las invasiones, sino que además invade diferentes territorios. Entre estos territorios encontramos muy singularmente la provincia de Guipúzcoa, que es totalmente invadida. Incluso hay un conato de anexión que ha sido muy discutido historiográficamente sobre anexión de la República de Guipúzcoa a la República Francesa. Bien, en cualquier caso, en 1795 la guerra contra la Convención Francesa termina con el Tratado de Basilea y en este momento Francia y España vuelven a ser aliadas. Lo habían sido en todo el siglo XVIII, con la Casa de los Borbones en ambos lados de los Pirineos, lo vuelven a ser ahora. Y en este contexto es cuando en 1807 las tropas francesas vuelven a penetrar, vuelven a cruzar el Bidasoa, pero esta vez ya como aliadas. Eran tropas imperiales, tropas del Imperio francés. Napoleón se ha autocoronado emperador de los franceses en 1804. ¿Qué sucede? La idea de Napoleón, evidentemente, como ya sabréis, era introducir las tropas con la excusa de partir Portugal entre España y Francia, por repartirse el territorio de Portugal. Sin embargo, las intenciones parece que eran otras. Se dan las abdicaciones de Bayona, abdican Carlos IV y Fernando VII y Napoleón coloca a José I, popularmente conocido como Pepe Botella, en el gobierno, encabezando la monarquía española. Comienza, de todos modos, una revuelta en Madrid, 2 de mayo de 1808. Y en este momento es cuando comienza la llamada Guerra de la Independencia, cuando diferentes sectores populares se alzan en armas. Es un proceso largo y complicado, pero esta guerra durará hasta 1814. De hecho, José I va a entrar en su nuevo territorio y va a ser instantáneamente repelido. No va a poder gobernar su nuevo reino, ya que en la batalla de Bailén, por primera vez, las tropas imperiales francesas son vencidas por un ejército en tierra, en campo libre. Esto supone un trauma, ya que Napoleón pensaba que España era un país atrasado, con gente ceñida a la religión, una situación impensable que sus tropas, las mejores tropas del mundo en ese momento, fueran vencidas en el campo de batalla. ¿Qué sucede? Napoleón encabeza el ejército que reconquista de alguna manera el reino para su hermano y su hermano vuelve a entrar. La Guerra de la Independencia son unas continuas idas y vueltas de ejércitos imperiales franceses, de ejércitos españoles, de ejércitos ingleses, portugueses, etc. En 1810, como luego veremos, se da un decreto de anexión imperial. Luego analizaremos este decreto, que básicamente lo que hace es interiorizar parte del territorio español dentro del Imperio francés. Y como ya sabéis también, los liberales españoles firman en 1812 la Constitución de Cádiz, en Cádiz, donde estaban recluidos en contra de las tropas imperiales. 1814 termina la guerra. Bien, nuestro análisis, ¿en qué se va a centrar? Se va a centrar en aquellas personas que colaboraron con el invasor desde 1808 hasta 1813. ¿Por qué 13 y no 14? Porque es el momento donde en el territorio vasco se expulsa a los franceses. Como veis, el País Vasco fue uno de los principales focos de entrada de las tropas. Se ve muy bien en la diapositiva, y es que como situación específica podemos decir que el País Vasco estuvo continuamente ocupado por las tropas imperiales. Tanto es así que muchas veces se ha solido hablar de resistencia a la hora de hablar sobre esta guerra, sobre todo desde la historiografía liberal española. Sin embargo, poca resistencia cabe ante unos territorios, como digo, que están continuamente ocupados por, no olvidemos, uno de los mejores ejércitos del mundo en aquel momento y un continuo tránsito de tropas. Bien, ¿cómo entendemos colaboración? La colaboración es un término muy polisémico. La historiografía anglosajona habla de un término manta que acoge diferentes posibilidades. Existe la posibilidad del colaborador, digamos, ideológicamente afín a los franceses en este caso, pero también existe cierta connivencia con el invasor por situaciones, digamos, más pragmáticas. O también existe cierta colaboración
ocupación a regañadientes, dado que si está tu país ocupado no puedes hacer nada más que servir al ejército enemigo. De todos modos, como digo, se ha solido recalcar mucho los episodios de resistencia y no tanto a estos hombres sin cara que fueron necesariamente colaboradores. Porque si bien es verdad que un ejército ocupante puede crear esta situación de falta de resistencia, no es menos cierto que solo con un ejército ocupante no se consigue ocupar un territorio. Se necesita la connivencia más o menos explícita, más o menos entusiasta de la población local. Bien, como digo, la historiografía se ha centrado normalmente en los episodios de resistencia. Veis el famoso cuadro de Goya. Sin embargo, pongo este cuadro por una sencilla razón, y es que cuando Goya lo pinta es en 1814. Es cuando ya ha pasado toda la invasión. Es cuando ya él, desde una posición diferente, desde la vuelta de Fernando VII, puede dibujar a este pueblo en armas, este heroico pueblo en armas que crea la epopeya nacional de crear la patria española, ¿vale? Este discurso será el que utilicen los liberales españoles a lo largo del siglo XIX y el que terminará influyendo en la historiografía muy notoriamente. Sin embargo, este no será el único discurso. Tenemos también a quienes ya tempranamente, como Miguel Artola, analizó a aquellos que colaboraron con los invasores, a aquellos llamados afrancesados. Artola sitúa a los afrancesados dentro de las élites españolas y los ve como individuos de cierta edad en ese momento que tenían una larga trayectoria administrativa detrás de ellos y que pensaban promover, gracias al reinado de José I, diferentes reformas administrativas que hacían falta para el país. Necesitaban que se respetara la integridad territorial del reino y con la promesa de ello apoyan a José, al igual que sus instituciones. Además, el anterior rey había abdicado, con lo cual tenían la justificación para apoyar a este nuevo rey que sus oponentes llamarían el rey intruso, Pepe Botella, etcétera, etcétera. Y yo creo que por encima de todo lo demás tenían miedo a lo que Goya pintó en este cuadro, que eran las revueltas populares. Tenían miedo del populacho envilecido que podía atacarles en cualquier momento en la calle. Y de hecho hubo bastantes episodios de violencia popular a lo largo de la Guerra de la Independencia. Bien, en suma, si la visión de Artola es correcta, el ilustrado español del siglo XVIII pasará a ser un súbdito leal de José I. Y esta es la pregunta que tenía yo en mente. ¿Qué es lo que pasa en el País Vasco? ¿Pasa lo mismo? ¿Pasa otra situación completamente diferente? Sí, no. Y la verdad es que teníamos un lugar perfectamente explorable en este sentido, porque en el País Vasco se funda la primera sociedad económica de los amigos del país de toda la monarquía hispánica. La monarquía hispánica en aquel momento ocupaba un amplio complejo de territorios, con lo cual creo que el hecho no es para nada anecdótico. Como ya sabéis, esta es la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, institución ilustrada, y por lo tanto mi compañero Daniel Bermejo y yo nos preguntamos si los ilustrados vascos devinieron o no en afrancesados vascos. Bueno, aquí tenemos una imagen de José I. Bien. Además, a esto se sumaba que los ilustrados vascos pertenecían a una serie de familias con unas conexiones muy concretas con la corte borbónica del siglo XVIII. Los ilustrados vascos, si fundaron la, no olvidemos, Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, es porque estaban muy bien conectados a escala imperial, ya fuera ocupando puestos administrativos, puestos militares, puestos en la marina, puestos como mercaderes, como intelectuales, es decir, eran intermediarios clave a escala imperial. Sí que es verdad que a finales del siglo XVIII comienzan a perder pie en la monarquía hispánica y la tesis de Daniel Bermejo puede ser muy esclarecedora en ese sentido, porque está analizando ese momento de debacle, pero en el siglo XVIII, como decimos, eran élites que estaban plenamente integradas en la dinámica del imperio, de lo que nosotros podemos denominar imperio. Bien, por lo tanto, no sería extraño encontrar en este momento
gente en la primera plana del gobierno de José I, vascos, quiero decir, en la primera plana de José I, apoyando este nuevo régimen. Y efectivamente los encontramos. Encontramos bastantes ministros vascos o de origen vasco que conformaban la plana mayor del gobierno del rey José. Aquí tenemos a dos, a José Mazarredo y a Mariano Luis de Urquijo, dos bilbaínos que estaban muy relacionados con la Real Sociedad Vascongada, con esas élites ilustradas vascas, y que fueron, como digo, ministros importantísimos en el reinado de José I. Junto a estos hay otros más. El término ministro, con el significado que tiene hoy, por cierto, es José I el que lo implanta. Anteriormente había otro tipo de cargos. Los ministerios, tal y como los conocemos hoy, se implantan aquí. Luego habrá un vaivén político diferente, pero diferentes reformas del reinado josefino también es verdad que fueron bastante exitosas y han sido heredadas por la creación del Estado español del siglo XIX. Bien, no es baladí que estas personas estuvieran en estos puestos altos de la monarquía, porque esto estaba íntimamente conectado con las élites locales, con las élites vascas del territorio. Así se explica en su día la fundación de la Real Sociedad Vascongada. Y como digo, nos preguntamos en un momento cómo es que reaccionaron los ilustrados vascos. Si la tesis de Artola fuera cierta, todos serían afrancesados. Realizamos un artículo, un estudio prosopográfico con los miembros de número de la Real Sociedad Vascongada. La Real Sociedad Vascongada en 1806 había desaparecido tragada por su propia crisis. Sin embargo, los socios de número evidentemente siguen vivos y analizamos su trayectoria posterior para ver qué es lo que hicieron. Como veis, en azul están marcados los que consideramos colaboradores, ya sea en puestos municipales, provinciales o incluso estatales. Y en naranja tenemos a los que fueron, es un término difícil, pero los que fueron patriotas, es decir, los que estuvieron en contra de los franceses afrancesados, josefinos, como queramos llamarlos. La sinceridad de esta colaboración es evidentemente desconocida a nosotros, pero podemos suponer que su carácter como terratenientes, que su miedo hacia los sectores populares, que la posición de algunos miembros de estas familias en los primeros puestos de la monarquía, como hemos visto, y que su visión cosmopolita e ilustrada y sus valores ilustrados les empujaran a la colaboración. De hecho, en 1810 se intenta revitalizar, el gobierno francés intenta revitalizar la sociedad vascongada sin éxito. Bien, por poner un simple ejemplo de estas élites de la Vascongada. Aquí tenemos en la imagen a Ortuño Aguirre, marqués de Montermoso, vitoriano. Tenéis en la imagen el Palacio de Montermoso. Esta vista está en la parte vieja, en la parte alta de la ciudad, y la fachada de esta parte se conserva bastante similar en el día de hoy. Este será uno de los más, es miembro de la Real Sociedad Vascongada, ex miembro, y será uno de los más íntimos colaboradores de José I también, en la corte. Será un experto cortesano. De hecho, José, cuando se retira por vez primera de Madrid, lo que hace es hospedarse en Vitoria, en este palacio, durante los meses que estuvo esperando a Napoleón. Y esperando en este palacio, entró en una relación más que confiada con la esposa del marqués, con la tolosarra María Pilar Acedo Sarriá, la marquesa de Montermoso, además condesa de Chauz. Bien. Esto no lo digo porque sea una frivolidad, ni porque sea interesante los chascarrillos de Palacio y de Faldas, sino porque el marqués, gracias a, no se sabe muy bien si sus méritos o los de su esposa o los de ambos, consiguió ascender vertiginosamente en diferentes puestos. Fue nombrado caballero de la Real Orden de España, que era la cruz meritoria con la que se recompensaba a aquellos fieles a la nueva monarquía. Y creo que su muerte es bastante elocuente, porque muere en París en 1811, mientras iba a acudir al bautizo del hijo de Napoleón. Bien, por lo tanto, vemos lo estrecha que podía llegar a ser la relación de estas élites de la Vascongada con el monarca José I. Este es el caso más espectacular, también lo reconozco, por eso os lo he sacado aquí, evidentemente. Pero hay más de otro carácter más local. José María Lardizábal, José Domingo Mazarredo, Ramón María Urbina, José María Murga, José Gaitán de Ayala, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, ¿cómo ven estas élites la guerra que se está dando? Que a posteriori se llamará la guerra de la independencia en contra del invasor. Ellos lo ven como una guerra civil. En algunas cartas que se han conservado, sobre las que luego volveremos, se dice cómo la sangre española está siendo derramada porque parte de la nación se ha empeñado en hacer la guerra contra el orden que debería prevalecer, que evidentemente para ellos es el de José I. Bien, hasta aquí, por lo tanto, hemos refutado la tesis de Artola. Hemos dicho, hemos apoyado la tesis de Artola. Ilustrados vascos devienen en afrancesados vascos. Y la verdad es que la situación puede casar también con que el gobierno de José I, en un primer momento, respetó la integridad territorial de España y lo que más interesaba dentro de esta integridad a los ilustrados vascos. Mantuvo el régimen foral, es decir, hubo una amplia representación vasca en la Asamblea Constituyente de Bayona, donde se escribió la Constitución de Bayona, que es la constitución que regía el reino de José I. Esta amplia representación vasca, y además en puestos clave, vasca y navarra, lo que consiguió es tener la garantía del mantenimiento del ordenamiento foral hasta que se celebraran las próximas cortes que no se celebraron nunca. Por lo tanto, los vascos mantuvieron los fueros. Mantuvieron los fueros nominalmente, porque es muy difícil mantener este ordenamiento en una situación en la que continuamente hay tropas que están pidiendo aprovisionarse, que están pidiendo hospedarse, con navíos ingleses por el Cantábrico, con guerrilleros en el interior del territorio, donde surgen tensiones entre las tropas ocupantes, entre los habitantes locales, entre los poderes locales, entre el poder central, entre el poder imperial, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una época muy conflictiva donde realmente la integridad foral podría decirse que tampoco es que se mantuviera muy al pie de la letra. Sin embargo, y esto es muy importante, de jure, sobre la ley, se mantuvo. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar en 1810. Aquí tenéis una imagen del Imperio Napoleónico y de sus principales aliados. En 1810, el 8 de febrero, Napoleón lanza una orden imperial donde se argumenta que estos territorios que vais a ver ahora entrar en el círculo, los territorios al este del Ebro, entraban bajo administración directa de los generales imperiales. Por lo tanto, no está despojando a José I nominalmente de estos territorios, pero de facto lo está haciendo, porque los está introduciendo dentro de la órbita imperial. Se introduce la gendarmería francesa para mantener el orden, la gendarmería local, pero con la estructura de la gendarmería francesa, manteniendo el orden en estos territorios cada vez más acusados por los guerrilleros. Y por primera vez en la historia pasa la remodelación territorial de las tierras vascas. Los fueros son abolidos por primera vez desde la Edad Media. Esto es una cosa que luego se ha tendido a olvidar, porque después habrá otras aboliciones, habrá otros movimientos, pero en este momento podemos imaginar que el shock para determinadas élites y para determinada población sería enorme. De hecho, lo que se hace es crear el gobierno de Vizcaya. El gobierno de Vizcaya, o el cuarto gobierno, sería la unión administrativa entre el señorío de Vizcaya, la provincia de Guipúzcoa y la provincia de Álava, que hasta el momento habían sido 3 entidades territoriales diferentes. Navarra se queda con el tercer gobierno, de manera independiente dentro de esta ordenación también. Por lo tanto, se rompe con esta foralidad y se crearía lo que podríamos considerar una especie de antecedente de la comunidad autónoma vasca, aunque en realidad es más fruto de la casualidad, pero lo que me interesa recalcar, los fueros se terminan. ¿Cómo se tomaron esto las élites ilustradas? Que tenían, digamos, un interés muy conocido en el mantenimiento foral. Bueno, ha habido una serie de cartas que se custodian en el Archivo Histórico Nacional que he podido consultar. Son cartas requisadas por la guerrilla. Los guerrilleros iban por el campo y en cuanto veían un convoy imperial lo reducían y, si tenían éxito, se llevaban el botín a casa. Entre el botín había cartas y estas cartas se entregaron a un comisionado de interceptación. Este comisionado de interceptación, el objetivo que tendría sería analizar estas cartas para ver quiénes eran los que verdaderamente estaban colaborando o no y qué expresiones podían proferir.
Bien, después de haber analizado a los remitentes vascos dentro de esta documentación, me parece muy significativo que no encuentro ni un solo ejemplo de evidencias en la que se celebra esta unión al imperio. Ni siquiera hay evidencias que celebran el nuevo gobierno de los generales. Para muchas de estas élites el trauma es grande, como digo, no solo por el desbaratamiento del sistema foral, sino porque dejaban de pertenecer al Reino de España. Por ejemplo, en una carta se lee cómo las órdenes del rey no se obedecen más aquí. O en otra, Navarra va a dejar de ser España para siempre, por ejemplo. ¿Vale? Es parte importante de estas élites, como decimos. Sin embargo, no podemos establecer una resistencia clara en base a esto, porque, recordemos, el país estaba ocupado y estas élites quizás estaban temiendo más a la guerrilla que a los propios soldados napoleónicos. Bien, sea como fuere, la guerra va avanzando y en 1813 las tropas francesas son expulsadas. Y ahí se quedan nuestras viejas élites vascas. Algunas de ellas deciden quedarse, otras de ellas deciden exiliarse. Hay una persecución en toda España a los llamados afrancesados, a los que se menciona como malos españoles, traidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí se situaría el núcleo de mi investigación. Y el poder comparar si esta situación que hemos visto con las élites se reproducía en un mismo sentido en diferentes escalas sociales. En el Archivo General de Guipúzcoa hemos seguido los fondos del corregimiento, donde podemos ver diferentes pleitos a estos malos españoles o traidores, ¿no? Y hemos sacado una nómina de personajes acusados y encausados, que les tengo aquí a todos, en blanco y negro. Serían un total de 25 encausados. Después hablaré sobre los acusados. Bien, los encausados, ¿dónde los podemos situar? Pues para mi sorpresa, en dos núcleos urbanos que no son para nada principales. Yo, a priori, lo que me esperaba es que la mayoría de ellos fueran de una ciudad como Donosti. Sin embargo, la mayoría de ellos pertenecen a Azpeitia y a Tolosa. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, estos dos núcleos eran importantes durante durante el antiguo régimen. No existía capital en Guipúzcoa hasta el siglo XIX. De hecho, los franceses sitúan la capital en Donosti en este momento como lugar para poder coordinar su gobierno en la provincia. Anteriormente, lo que se había dado dentro del ordenamiento foral era una capital, digamos, itinerante, un lugar donde la diputación se situaba, bien en Azpeitia, bien en Azcoitia, bien en Tolosa o bien en Donosti. Por lo tanto, sí, vale, son interesantes, son importantes Azpeitia y Tolosa, pero tan importantes como para tener este alto número de acusados. Esto es lo primero que me extrañaba, ¿no? Hay otros lugares donde ni siquiera se menciona ningún solo acusado y otros, como Donosti, que debería tener un peso considerable por población y probablemente por sensibilidad, muy pocos aparecen condenados. Bien, ¿qué tipo de persona aparece condenada en estos pleitos? Por ejemplo, tenemos a un personaje de élite como José Ignacio Altuna. José Ignacio Altuna nació en Azpeitia en 1770. Era miembro de la nobleza local y ocupó diferentes puestos administrativos en la provincia y en su pueblo, como ser alcalde de Azpeitia, por ejemplo. Durante la ocupación, en 1810, casa con Hilaria Moyúa. Hilaria Moyúa será la sobrina de Mazarredo, de este ministro de Marina que hemos podido ver en una de las diapositivas. Y a partir de ahí, la carrera de Altuna se ve promocionada. Será nombrado prefecto de Granada. Y en una de las cartas, estas cartas de interceptación, que no os he puesto aquí, bueno, este es el general Tubenó, que quedará a cargo del cuarto gobierno, el gobierno que unía los territorios, las tres provincias vascas, y estas son algunas de las cartas que la guerrilla interceptó. En una de esas cartas que la guerrilla intercepta, se ve como Hilaria Moyúa escribe a su, por aquel entonces me parece prometido, diciéndole que por favor opte a la prefectura de Córdoba porque hace mejor clima. Eso lo dice así. Y
también lo interesante, el más interesante que el clima de Córdoba en esta carta es que nos da a entender la red de relaciones con la que los Altuna y los Moyúa se relacionaban. Dentro de sus territorios originales se relacionaban en una tertulia en San Sebastián con, entre otros, Tubenó. Y dentro de la monarquía, ella escribe en la carta: mando recuerdos al tío Mazarredo y mando recuerdos a el señor Urquijo. Es decir, con esto quiero deciros que estas realidades están muy conectadas entre sí y cómo estas diferentes realidades que parecen muy inconexas podemos encontrar, digamos, este tipo de vinculaciones, ¿no?, respecto a ellas. Bueno, sea por el clima, sea por lo que fuere, Altuna consigue ser nombrado prefecto de Córdoba en 1811. Es condecorado con la Real Orden de España, la orden bonapartista, como decimos, y en 1813, al haberse significado tanto con este gobierno, lo que decide es cruzar los Pirineos e ir a Francia en busca de asilo. Pero no se va a cualquier sitio, se va a París. París en este momento era un lugar donde solo los más encumbrados exiliados podían acceder. Por lo tanto, no estamos hablando de un cualquiera. Este personaje, como digo, encabezaría esta lista de 25 encausados que coloco como miembros de las élites, ¿no?, que he podido procesar como miembros de las élites. Sus posesiones fueron confiscadas en ese momento. Por ejemplo, un molino, una ferrería, 5 caseríos y su casa nativa. Bien, por lo tanto, como digo, el típico afrancesado: rico, ilustrado, bien posicionado, colaborador. Sin embargo, lo que más sorprende de todo esto es que de estos 25 encausados, él casi es una excepción. Encontramos otros personajes como Juan Antonio Carrese, de origen francés, de familia ilustrada, que era un mercader arruinado en París y que viaja a España ocupando diferentes puestos antes de 1811, también decide exiliarse en París. Encontramos a Antonio Javier Echaniz, alcalde de Azpeitia, o a Ramón Ibero, abogado, que también serían parte de estas élites, pero con un universo mucho más restringido a lo local. Y se acabó. De estos 25 tenemos a 4 personas que serían miembros de las élites. ¿Quiénes son el resto? Bueno, tenemos a personajes que podríamos clasificar como de clase media. Por ejemplo, Martín Amestoy, que también era alcalde, o Luis Arocena, que también era abogado, pero con un hermano cerero y con un hermano carpintero creo que nos están indicando otra procedencia social. Por otro lado, Luis Bombalier, bueno, era también un comerciante, pero a una escala mucho más reducida y mucho más local, que yo sepa. Un boticario o un oficial de correos también nutrirían esta parte de la clase social media, ¿no?, que podríamos vincular dentro de la clase social media. Sin embargo, para nuestra gran sorpresa, dado que los estudios sobre afrancesados normalmente se han centrado sobre las élites, y élites no queriendo decir esta clase media, sino élites más encumbradas, para mi sorpresa digo que la mayoría de personas acusadas y encausadas por colaboración serían de estratos sociales medios e incluso bajos. Estos serían denunciados por acusar a los buenos españoles patriotas cuando los franceses estaban cerca. Serían acusados también de hacer fuego en contra de la guerrilla, o de trabajar junto con los franceses, o de ser sus colaboradores. Entre ellos encontramos un veterinario, un cerero, un chocolatero, un tendero, 2 herreros, un carpintero y un marraguero. Algo raro está pasando aquí. Vamos a intentar ver quiénes son estos personajes. El único que cumplirá un puesto administrativo, esto es otra cosa interesante, cuando se les acusa a ninguno se le acusa de ocupar un puesto administrativo con los franceses. Se les acusa de lo que os he dicho anteriormente. Después, a medida que el juicio avanza, se les acusará de ello y se dirá: este hombre ha ocupado este puesto, etcétera, etcétera. Se ha significado con el invasor, etcétera, etcétera. El marraguero al que me estaba refiriendo no es otro que un viejo conocido mío y de algunos de vosotros, Juan Ignacio Iztueta, que será cabo de resguardo de una de las puertas de la ciudad de San Sebastián. ¿Esto qué es? El que controla, digamos, la entrada y la salida de diferentes mercancías a la ciudad. Bien, Iztueta, para salvarse,
en estas acusaciones que vierten contra él, lo que dice él y lo que dicen los testigos que él presenta es que asistió a diferentes personas pobres de la ciudad mientras duraba la ocupación, que además intermedió entre los guardias franceses y la población local evitando mayores males, y que encima de todo también apoyó a determinadas familias conocidas en la ciudad de San Sebastián, como los Birmingham, a introducir y sacar diferentes géneros sin que los franceses se dieran cuenta, ¿no? Haciendo la vista gorda, ya que él era el encargado de ver lo que entraba y lo que salía. Tenemos también el caso de otro, bueno, no lo he dicho porque lo he dado por supuesto porque le conozco demasiado bien a mi amigo Iztueta, pero Juan Ignacio Iztueta fue el que escribió en 1824 el famoso tratado sobre bailes guipuzcoanos. Será considerado como el primer folclorista vasco. Por lo tanto, vemos que este personaje tiene más trayectoria, pero sus orígenes, como digo, son muy populares, son realmente bajos. Por otro lado, tenemos a un tal Bartolomé Otegui, un herrador de 37 años que sobrevivía cumpliendo cualquier oficio disponible en este estado de crisis económica y de carestía. Este hombre necesita un intérprete porque solamente habla euskera y necesita poder relacionarse con el jurado mediante este intérprete. Y de hecho la defensa lo que argumenta es que este hombre tiene gran rusticidad e ignorancia y que por lo tanto el pobre pues, no sabía muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? Tenemos los casos, por tanto, de Iztueta y de Otegui como paradigmáticos, y es que además ellos dos también alegarán que lo que estaban haciendo era sobrevivir en este mundo convulso y sacar adelante a sus familias, que estaban necesitadas, ¿no? Por lo tanto, debían aceptar cualquier puesto posible o cualquier tipo de colaboración. Bien, 25 personas en la provincia de Guipúzcoa colaboraron con los franceses. ¿Son todos? Yo diría que no. Yo diría que hubo más, evidentemente. Y aquí podemos introducir a los acusados. Dentro de estos pleitos que he analizado, podemos ver cómo algunas personas son acusadas en algún momento dado, algún testigo los acusa en un momento del proceso, pero no se les abre causa, no son encausados. Y si los encausados eran 25, los acusados serán un total de 35, serán más. Aunque todavía yo creo que no agotan la colaboración en Guipúzcoa. Bien, ¿cómo eran estos acusados? Nos falta mucho todavía por saber sobre ellos. Son bastantes personas y no se dan tantos detalles en los pleitos sobre ellos. Por lo tanto, nos queda, como digo, por conocer. Sin embargo, encontramos personajes que podemos tildar de élites, como Ignacio Javier Colmenares, que había estudiado en el Seminario Patriótico de Vergara y que, según dice una acusación, había jurado lealtad a José I en Madrid, o el cura Gaspar Altuna, hermano del citado José Ignacio. Una cosa que me llama mucho la atención sobre todos estos pleitos, sobre todos estos encausados y acusados, es que las noticias que se tiene de ellos y de su infidelidad remiten a un pasado relativamente lejano. Remiten a 1809 o 1810. Recordemos que estos pleitos se abren en 1813, como muy pronto. Por lo tanto, la memoria de estos sucesos es sorprendente, ¿no? y que nadie aluda a hechos muy, muy cercanos en el tiempo. De hecho, podemos pensar en esta memoria selectiva y en si diferentes élites supieron movilizar a su clientela para testificar a su favor. Élites o no élites, diferente gente supo movilizar a su clientela para que declararan a su favor o librarse de diferentes tipos de condena. También, evidentemente, las pugnas personales, las rencillas personales jugarían un papel fundamental en estas acusaciones, donde lo importante no sería si de verdad eran o no adictos a los franceses, sino los intereses más terrenos que tendrían algunos en las propiedades de tal habitante o cualquier otra idea que se os pueda ocurrir. ¿Hubo adhesión ideológica? Es otra pregunta que me hacía yo al ver estos pleitos, al ver este tipo de documentación. Encontramos diferentes lugares donde este tipo de manifestación se pudo dar, ¿no? Por ejemplo, en Azpeitia se dice que había un grupo de personas que se reunían en la tienda de Juan Ángel Errazkin, el tendero al que hemos mencionado. En esta tienda se reunían, además menciona varios sacerdotes que se reunían en una esquina de la tienda. Imaginaos una pequeña tienda local en Azpeitia donde se vende prácticamente de todo, y en una esquina, mientras diferentes personas van a comprar, están ahí una serie de
sacerdotes leyendo las gacetas que llegaban de Madrid, los periódicos que llegaban de Madrid. Según los testigos, estos personajes lo que hacían era regodearse cuando había noticias favorables al imperio y por lo tanto estaban apoyando a los franceses. Cuando Rifkin y la gente acusada de ello son llamados a declarar, dicen que en realidad ellos esto lo llevaban haciendo desde el siglo XVIII con la Gaceta de Madrid, con el órgano, con el periódico borbónico anterior, y que ellos no, por supuesto, ellos no estaban alabando de ninguna manera al imperio francés. ¿Cómo podía ser eso verdad? Tenemos otro ejemplo, uno de estos lectores ávidos de la Gaceta, Ramón de Ibero, por aquel entonces estudiante de leyes. En un día cercano al Corpus, en la Plaza del Pueblo, en 1809, podemos imaginar que la plaza estaba abarrotada de gente, hay una trifulca y llegan a las manos con otros jóvenes. ¿Cuál es el motivo? Estos jóvenes declaran que Ibero había negado que Rusia fuera a entrar en una alianza con España en contra de Francia. Lo había negado taxativamente y había dicho que eso era imposible. Por parte de Ibero, lo que dice es que estos jóvenes le habían tildado de pícaro y de afrancesado, una afrenta pues, que obviamente justificaba llegar a las manos. Bien, estos serían los entornos, ¿no? Los entornos que, como digo, se situarían en estos lugares, en estas villas, que nada tienen que ver con una ciudad como la que podría ser San Sebastián. Ahí tenemos una imagen de la Tolosa del momento, no he podido encontrar una de Azpeitia que fuera tan general. Bien, ¿por qué se dan estas acusaciones? ¿Por qué se dan estas colaboraciones, ¿no? La historiografía vasca ha mencionado cómo a partir de 1810, a partir de ese momento donde se pasa a estar dentro de la administración imperial, nuevos sectores sociales entran en la administración. Y estos sectores sociales han solido ser apuntados como sectores sociales burgueses. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo quizás haya que ampliar esta base social, cómo quizás haya personajes de una escala social, digamos, casi popular, que participaron también de la colaboración. De hecho, también cabe pensar en si estos personajes acusados de afrancesamiento fueron o no chivos expiatorios de otros que sí que cumplieron puestos más importantes y que se significaron de manera más notoria con el enemigo, ¿no? Lo que de cualquier manera sorprende son evidencias como las que hemos ido citando y otras como la existencia de un catecismo para todas las iglesias del Imperio francés traducido al castellano, que de nuevo no lo encontramos en San Sebastián, no lo encontramos ni siquiera en una de estas 3 villas en las que la Diputación se iba turnando. La encontramos en Alegría de Oria, es decir, Alegui, y a Valchisqueta. 2 núcleos realmente marginales. ¿Qué hacían esos catecismos allí? ¿Quién los había llevado ahí? ¿Quién los estaba difundiendo? ¿Se difundían realmente? No sabemos las respuestas a estas preguntas, ¿no? Bien, lo que parece evidente es que las relaciones sociales fueron clave a la hora de politizar o ideologizar a determinados personajes. Por ejemplo, en el caso de un carpintero, se dice que su politización se dio tras el contacto asiduo con los Arocena, con una familia de clase media acusada de afrancesados. Y ya para terminar, como digo, todo este magma lo que nos parece estar mostrando es una realidad mucho más compleja de la que la historiografía nos ha solido legar, ¿no? Además, tened en cuenta que en esta época habría mucha gente interesada en hacer desaparecer los testimonios de colaboración o testimonios de que ellos habían participado de alguna manera con los afrancesados. Y es que luego también habrá diferentes purgas ideológicas. Están los liberales, vuelve el absolutismo, vuelve el liberalismo, las guerras carlistas, es decir, el comienzo del siglo XIX es una época muy convulsa y donde la población tendrá que ir significándose cada vez más y alineándose con determinada
ideología política o con los defensores de esta ideología. Y en cuanto al afrancesamiento, que es lo que nos ha interesado en esta ponencia y es lo que me ha traído aquí, hay un testimonio muy interesante en un pleito donde dice, claro, que en estos espacios, en estos pequeños espacios como el que vemos en la imagen, todo el mundo se conoce. Todo el mundo conoce la condición del otro, los pasos del otro, los hábitos del otro e incluso sus pensamientos. Y se dice además que si todos los que hubieran jurado fidelidad al rey José se encontraran en el pleito y si todos los que habrían cumplido un puesto con el gobierno del rey intruso llegaran a estar en situación de pleito, deberían acusarse a todos los que están al frente de esta provincia y casi todos los padres de familia de ella. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora quedo a la disposición de las preguntas que queráis hacerme o de los comentarios que tengáis sobre este tema. Bueno, procedemos a la rueda de consultas, preguntas, comentarios, lo que queráis. Levantáis la mano, por favor, y yo acudo con el micrófono, porque esto se graba, básicamente. Bueno, si a alguien le apetece... Vale. Buenas tardes. Me ha llamado la atención en un mapa en el cual se indica la primera fusión, dijéramos, o unión de las tres provincias, exactamente, en ese mismo mapa. Lo que me ha llamado la atención es el sello que hay en la parte superior, que está en francés y pone Guipúzcoa abajo. Entonces, si pertenece a Guipúzcoa, ese sello, lo que me intriga es el águila coronada que hay y que no creo que nos haya representado nunca en ningún escudo. Nada más. Muchas gracias. Sí, de hecho he puesto el sello ahí porque a mí me llamó muchísimo la atención y es el único vestigio, digamos, institucional que he podido tener de este momento de anexión al Imperio francés. Además, si mal no recuerdo, lo saqué del archivo militar de Vincennes en París, donde se guarda, donde los militares, digamos, llevaron muchísima documentación allí y es fundamental para comprender este periodo. Y este es el único sello, como digo, que encontré con el águila imperial, que es el águila imperial francesa, evidentemente. Quiero encontrar más, quiero encontrar lo mismo para las otras provincias. No me voy a meter en Aragón, en Navarra o en Cataluña, pero efectivamente también el simbolismo me parece muy importante, ¿no? Y cómo en este momento, porque es lo que he dicho al final, claro, la gente empezó a destruir todo tipo de pruebas que vincularan que esto había pasado. Yo creo que en parte por eso este periodo es muy desconocido. Estos años que van de 1810 a 1813 no se conocen mucho, seguramente por falta de documentación que hicieron desaparecer los propios actores del momento, ¿no? No sé si hay alguna cuestión más que queráis plantear. Yo sí que tengo una. Yendo a la diapositiva final, hablas de los padres, ¿no? Bueno, de los padres de familia de la provincia y todos los que están al frente de la provincia, ¿no? Hablabas de que, bueno, el régimen foral en el principio, al comienzo, se integra de alguna manera o lo integran y mi pregunta es, ¿la Diputación, las Juntas Generales siguen funcionando del mismo modo, siguiendo el mismo sistema electivo? Y si esos personajes, élites locales y demás, que participan de todas estas juntas y demás, serán por ello, en este periodo, considerados afrancesados o no, o cómo se libran, si lo fueren o no. Porque has hablado y eso es lo interesante de la aportación que haces, ¿no? De sustratos medios o bajos de la sociedad como colaboradores. Has hablado también de las élites, pero que hay muchas más élites que quizá, no sé si, bueno, participaron o todo eso. Nada más. Muchas gracias. Hay de todo.
están desde los que están desde el principio hasta el final y luego siguen. Como bien sabes, además, este comienzo del siglo XIX, pues hay de todo. Tenemos a los camaleones que pasan por todos los regímenes políticos. Tenemos a otros que en un momento dado se significan y no sabemos por qué, porque pierden apoyos de alguien importante en ese momento, caen. Es un periodo que tiene que ser analizado con mucho detenimiento. Porque efectivamente los primeros años de ocupación se mantienen las instituciones forales, si mal no recuerdo, dentro de todo su organigrama, hay gente que cumple los puestos. No recuerdo muy bien a partir de qué fecha ya no hay, esto lo trabajó, si mal no recuerdo, Rosa Yerbe, ya vio un poquito cómo iba evolucionando la documentación en el Archivo General de Guipúzcoa sobre las juntas, ¿no? De un momento en adelante la documentación desaparece, entonces no sé muy bien qué pasa, no me acuerdo qué momento era específico. Y donde sí desaparece seguro es ya dentro de la anexión imperial, y por esa razón desconocemos muchas veces qué es lo que pasa, ¿no? Por esa razón quizás la información esté en otros archivos, en otros lugares, pero otro tema que es también muy interesante es cómo se va reestructurando la propia administración bonapartista, o incluso napoleónica, podemos llamarla ya, cuando están integrados en el imperio. Hay un primer momento donde se integran, digamos, la administración del cuarto gobierno se organiza con un organigrama muy concreto, después se va cambiando a medida que las necesidades bélicas son diferentes, ¿no? Esto ya hay algunos autores que lo han analizado, y como te digo, hay gente que estará desde el principio hasta el final, hay gente que se irá cayendo, pero la tendencia general a la que apuntan normalmente es que estas élites del antiguo régimen participan aproximadamente hasta 1810. Y a partir de 1810, cada vez irán participando menos y irán entrando nuevos sectores sociales. Sí, dos preguntas. Sí, cuando habla esta provincia se refiere a Guipúzcoa. Bien. ¿Tenía el mismo perímetro que ahora? Porque Guipúzcoa, tal como la conocemos, es de mediados del 19. Bueno, aproximadamente sí. Hay alguna, por ejemplo, está la incorporación del señorío de Oñate en 1845, que se incorpora a la provincia en ese momento, pero así a grandes rasgos se puede decir que en este momento sí que lo era. Sí que es verdad que al comienzos del siglo XIX, no recuerdo muy bien exactamente el baremo temporal, hay una pequeña anexión al Reino de Navarra de la franja que llega al mar. Pero vamos, a grandes rasgos podemos decir que nos estamos refiriendo a una realidad muy similar a la de hoy día, territorialmente hablando. No sé. Hola, antes que nada, felicidades por la conferencia que nos has dado. Yo tengo una curiosidad, además no sé si tiene algo que ver o es solamente una intuición mía. En el mapa anterior que aparecía ese territorio que fue anexionado, quería saber si eso tiene algo que ver con ese proyecto de José Garat, que fue ministro de Interior de Napoleón, senador, con ese proyecto de creación de un estado, digamos, de las 7 provincias vascas, porque más o menos utilizaba el Ebro como frontera, porque es de la época, es 1811 y hablas del 1812. Solamente es si tiene alguna relación ese proyecto con la anexión, digamos, de esa franja del territorio español. Gracias. Muchas gracias. Que yo sepa, no. Sí que está este proyecto. Hay diferentes proyectos dentro de la Europa napoleónica, que es un periodo además muy convulso, muy cambiante, donde hay diferentes estrategias en diferentes momentos, ¿no? Y donde las realidades territoriales, es decir, hasta ahora se solía estar viendo la historia de la Europa napoleónica como un plan preconcebido anteriormente por Napoleón y que había colocado todas las piezas estratégicamente, ¿no? Ahora se está viendo que el hombre estaba improvisando sobre la marcha, como no podía ser de otra manera. Y ahí debemos colocar esta anexión, entiendo yo. Respecto al plan de Garat, si mal no recuerdo, y no soy un experto en este tema para nada, pero sí que se le propone en un momento dado, no recuerdo si directamente a Napoleón, el plan en algún momento es barajado, pero después es desechado. Por lo tanto, la conexión entre este plan de Garat y la anexión
opino que no están relacionados, por lo menos en base a lo que conozco yo en este momento. ¿Nadie más? No, bueno, pues... vale, disculpa. Muchas gracias. Quería preguntarle si el conde... Sí. Vale, buenas tardes. Quería preguntarle si el conde de Peñaflorida tuvo algo que ver con el afrancesamiento. De tener que ver, tendría algo que ver... Claro, el conde de Peñaflorida, el fundador de la sociedad. Claro, de tener algo que ver sería afrancesamiento cultural, porque el conde murió antes de que todo esto sucediera. Es una pena porque me hubiera encantado saber lo que hubiera opinado sobre esta situación, evidentemente. Pero el conde murió, por lo tanto no podemos saberlo. Hay dos... Dentro de afrancesado también hay diferentes definiciones. Está el afrancesamiento cultural, que sería toda esta trayectoria del siglo XVIII de personaje, digamos, cercano a la cultura francesa, al refinamiento francés. Ahí entrarían los ilustrados y desde ese punto de vista, sí, Peñaflorida puede ser considerado un afrancesado, pero luego está el afrancesamiento político. Y allí, a no ser que hagamos espiritismo, no podemos saber. Bueno, si no hay más preguntas, agradecer una vez más a Javi la presencia de hoy, a todos vosotros, y nos vemos la próxima vez. Mila esker. Sí.